Preparación para el tiempo del fin. Lección número 9 para el 2 de junio de 2018, titulada Engaños del tiempo del fin. Leída por Paula Pérez para el canal de Escuela Sabática de Luis Pérez. Sábado 26 de mayo. Para memorizar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 2:9. Incluso en el cielo, antes de su expulsión, Satanás trabajó para engañar a los ángeles. Conflicto de los siglos, página 486, dice que, abandonando su lugar, que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, obrando con misterioso sigilo, y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de reverencia hacia Dios. Se esforzó en provocar el descontento con respecto a las leyes que gobernaban a los seres celestiales, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. En el Edén se disfrazó de serpiente y usó trucos contra Eva. A lo largo de la historia, hasta el día de hoy, e incluso después del milenio, usa el engaño en un intento por lograr sus fines. Lamentablemente, él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de sus acechanzas. Deuteronomio 4:4 dice: Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Sin duda, el principio aquí expuesto sigue siendo válido hoy también. Esta semana veremos algunos de los engaños más eficaces del diablo. Domingo 27 de mayo. El mayor engaño. La primera lección de este trimestre trató del conflicto cósmico que, lamentablemente, ha llegado más allá del cosmos, a nuestra Tierra. Sin embargo, el problema es que muchos, incluyendo los cristianos, no creen en ese gran conflicto porque no creen en Satanás. Para ellos los textos bíblicos que hablan de Satanás o el diablo son meramente expresiones de una cultura precientífica que trata de explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Para demasiadas personas, la idea de una entidad literal y sobrenatural que tiene designios malignos sobre la humanidad es ciencia ficción, semejante al famoso Darth Vader de la Guerra de las Galaxias o algo así. Lea Apocalipsis 2, versículos 13 y 24, Apocalipsis 12, versículos 3, 7 al 9 y 12 y 17, Apocalipsis 13, versículo 2, y Apocalipsis 20, versículos 2, 7 y 10. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la realidad de Satanás y especialmente sobre su papel en los acontecimientos de los últimos días? La revelación nos muestra cuánto poder tendrá Satanás sobre muchos habitantes del mundo en los últimos días, que los llevará no solo a alejarse de la salvación, sino también a perseguir a los que son fieles a Jesús. De todas las maquinaciones de Satanás, quizás el mayor daño sea hacer que la gente crea que él no existe. A fin de cuentas, ¿quién trataría de resguardarse de un enemigo abrumador del que no cree que sea real? Es asombroso ver cuántos dicen ser cristianos y sin embargo no se toman en serio la idea de un diablo literal. No obstante, asumen esa postura al ignorar o reinterpretar radicalmente los tantos versículos de la palabra de Dios que revelan sus maquinaciones y tretas en este mundo, especialmente al aproximarnos al tiempo del fin. El hecho de que tantos rechacen la existencia literal de Satanás, incluso frente a las evidencias bíblicas tan abrumadoras, debería ser un poderoso recordatorio de cuán importante es que entendamos lo que enseña realmente la Biblia. Aunque Apocalipsis habla de las maquinaciones de Satanás, especialmente en los últimos días, ¿qué gran esperanza podemos encontrar en Apocalipsis 12:11? ¿Cuál es nuestra fuente de poder contra el diablo? Lunes 28 de mayo. Los dos grandes errores. Lee los siguientes versículos. ¿Qué nos dicen sobre el poder de Satanás para engañar? 2 Corintios 11, 13 al 15, 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10, Apocalipsis 12, 9 y Apocalipsis 20, 10. Como señalamos en una lección anterior,
Jesús les había advertido a sus seguidores acerca de los engaños de los últimos tiempos. Específicamente advirtió sobre el surgimiento de falsos cristos y falsos profetas que a muchos engañarán. Sin embargo, los falsos cristos y los falsos profetas no son los únicos engaños del tiempo del fin de los que tenemos que ser conscientes. Nuestro enemigo en el gran conflicto tiene muchas estratagemas diseñadas para engañar a todos los que pueda. Como cristianos, necesitamos ser conscientes de estas artimañas y solo podemos lograrlo al conocer la Biblia y obedecer sus enseñanzas. Elena de White explica dos de estos grandes engaños en Conflicto de los Siglos, página 574. Merecerá los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender sus manos a través de un doble abismo, para asistir a la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Qué increíble es ver, incluso muchos años después de lo que escribieran estas palabras, cuán frecuentes siguen siendo los dos grandes errores en el mundo cristiano. ¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer estas verdades son el arma más poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días? Martes 29 de mayo. La inmortalidad del alma. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el estado de muertos? ¿Qué gran protección pueden darnos estos sobre uno de los dos grandes errores? Lee Eclesiastés 9, versículos 5, 6 y 10, Salmo 115, versículo 17, Salmo 146, versículo 4, 1 Corintios 15, versículo 16 al 18 y Daniel capítulo 12, versículo 2. En las últimas décadas se les ha dado mucha atención a historias de gente que ha supuestamente muerto, en el sentido en que el corazón dejó de latir y dejó de respirar, y que luego revivió y recuperó la conciencia. En muchos casos, varias de estas personas han contado experiencias increíbles de una existencia consciente después que supuestamente murieron. Algunas contaron que flotaban en el aire y veían su cuerpo desde arriba. Otros informaron que flotaban fuera del cuerpo y que se encontraron con un ser maravilloso lleno de luz y calor y que defendía verdades relacionadas con la bondad y el amor. Otros contaron que se reunieron y conversaron con familiares muertos. Este fenómeno se ha vuelto tan común que incluso tiene un nombre científico: experiencias cercanas a la muerte. Aunque las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo controvertidas, muchos cristianos las han usado como evidencia de la inmortalidad del alma, y la idea es de que al morir, el alma parte hacia otra esfera de la existencia consciente. Pero evidentemente, las experiencias cercanas a la muerte son otra manifestación de uno de los dos grandes errores. Mientras alguien crea que al morir el alma sigue viviendo de una forma u otra, esa persona está abierta a la mayoría de los engaños ocultos o espiritistas que fácilmente pueden promover la idea, en forma abierta o implícita, que no necesitamos a Jesús. De hecho, la mayoría de experiencias cercanas a la muerte. La mayoría de los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte dijeron que los seres espirituales a quienes conocieron, o incluso sus familiares muertos, les dieron palabras reconfortantes sobre el amor, la paz y la bondad, pero nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado y nada sobre el juicio venidero. Las visiones bíblicas más básicas. Se podía pensar que, al conocer un poco sobre la supuesta vida cristiana después de la muerte, también deberían haberles tomado el gusto a las enseñanzas más básicas al cristianismo. Sin embargo, a menudo lo que escuchan suena ser muy parecido al dogma de la nueva era. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de esta experiencia con menos inclinaciones al cristianismo que antes de, supuestamente, morir. Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentidos nos dicen algo distinto? Miércoles 30 de mayo. El sábado y la teoría de la evolución.
Si bien Satanás tuvo mucho éxito en engañar al mundo con la inmortalidad del alma, ha tenido igual o mayor éxito en usurpar el sábado bíblico con el domingo. En los últimos años, el diablo ha inventado otro engaño que disminuye la influencia del día de reposo sabático en la mente de la gente: la teoría de la evolución. Lee Génesis 1 a Génesis 2:3. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de cómo el Señor creó nuestro mundo y cuánto tiempo le tomó hacerlo? Incluso una lectura sumamente amplia de estos versículos revela dos aspectos del relato bíblico de la creación. En primer lugar, mucho estaba planificado y calculado. No hubo nada que fuese al azar, arbitrario o por casualidad. La Escritura no deja margen para el azar en el proceso de la creación. En segundo lugar, los versículos revelan inequivocadamente que cada criatura fue hecha según su especie. Es decir, cada criatura hecha tenía forma independiente y diferenciada de las demás. La Biblia no enseña nada acerca de un origen natural común, tal como de una célula primitiva simple, para toda la vida en la tierra. Incluso desde una interpretación no literal del Génesis, estos dos aspectos son obvios. Nada fue al azar en el acto de la creación, y no hubo un ancestro natural común para todas las especies. Ahora aparece la evolución darwiniana, que en sus diversas formas enseña dos cosas: el azar y un ancestro natural común para todas las especies. ¿Por qué entonces hay tantos que interpretan a Génesis a través de la lente de una teoría que, en su nivel más básico, contradice al Génesis en su nivel más básico? De hecho, el error de la evolución no solo se llevó consigo a millones de personas seculares. Muchos cristianos profesos también creen que pueden armonizarla con su fe cristiana, a pesar de las flagrantes contradicciones que acabamos de mencionar. Sin embargo, las implicaciones de la evolución en el contexto de los acontecimientos finales hacen que el peligro del engaño sea aún más evidente. ¿Por qué tomarse en serio un día, o sea, el sábado, como un monumento, no para una creación de 6 días, sino para una creación que tomó unos 3.000 millones de años, o sea, la última fecha que la vida supuestamente comenzó en la Tierra? La evolución despoja al séptimo día de su verdadera importancia, porque convierte a los 6 días de la creación en nada más que un mito similar al que dice que Rómulo y Remo fueron alimentados por una loba. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años en vez de 6 días realmente, ¿quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender el sábado en vez del domingo? Jueves 31 de mayo. La falsificación de la Trinidad. El concepto de la naturaleza trinitaria de Dios se encuentra en toda la Biblia. Sin embargo, en el contexto de los engaños y las persecuciones de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis revela una falsa trinidad compuesta por el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, de Apocalipsis 13. La Apocalipsis 12, 17 y 13, 1 y 2. ¿Qué se describe aquí? Al dragón aquí se lo considera la falsificación del Padre por el hecho de que evidentemente tiene el control. También le da poder, autoridad y un trono a la bestia que sube del mar, o sea, la falsificación de Cristo. ¿Por qué este segundo poder es como un falso Cristo? Lea Apocalipsis 13, versículo 2 al 5. ¿Cuáles son las características de esta bestia que sube del mar? Además de recibir autoridad del dragón, que evoca lo que dijo Jesús que recibió su autoridad del Padre, esta bestia que sube del mar también enfrentó, al igual que Jesús, la muerte y luego la resurrección. Además, se representa a esta bestia con el ejército de su autoridad durante 42 meses o 3 años y medio, una falsificación profética del ministerio literal de 3 años y medio de Cristo, basado en el principio de día por año. La Apocalipsis 13, versículo 11 al 17. ¿Cómo se describe aquí la bestia que sube de la tierra? Esta bestia que sube de la tierra promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Así como el Espíritu Santo no se glorificó a sí mismo, sino a Jesús, además así como el Espíritu Santo realizó un poderoso acto al descender fuego del cielo, la bestia que sube del mar realiza algo similar.
Finalmente, la bestia que surge de la tierra realiza una falsificación del Pentecostés. ¿Con qué propósito? Para demostrarle al mundo que la falsa Trinidad es el Dios verdadero. ¿Cuáles son los otros engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar precavidos y cómo podemos ayudar a los demás a reconocerlos como engaños? Viernes 1 de junio. Para estudiar y meditar. Reflexionemos en las implicaciones de la teoría de evolución en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, especialmente con respecto al papel del sábado. Una de las razones por las que Charles Darwin, el creador de la teoría, promovió la evolución fue que al no comprender el gran conflicto, tuvo dificultades para reconciliar el mal y el sufrimiento con la idea de un creador benevolente y amante. Debido a este error, buscó respuestas en otra dirección. Tampoco fue coincidencia que a mediados y a fines del siglo XIX, cuando Darwin estaba revisando y reformulando su teoría de evolución, Dios levantó un movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que contrarrestó todo lo que representaba la teoría de Darwin. Es interesante notar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos fundamentos creacionistas se revelan en su nombre, comenzó a crecer y expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. Tal vez si Darwin hubiese leído y creído estas pocas líneas de Elena G. de White del libro Educación, página 26, el mundo podría haberse salvado de uno de los errores más grandes del pensamiento humano desde el geocentrismo y la generación espontánea. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro del texto del hombre. Ya no podía representar la bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios y el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás y el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. Pues bien, Darwin ideó todas sus especulaciones evolutivas sobre la base de una falsa comprensión de la naturaleza, del carácter de Dios y del mundo caído en el que vivimos. Lamentablemente, las implicaciones de su teoría harán que la gente caiga presa de los engaños de Satanás, especialmente en la crisis final. Esto ha sido una lectura de la lección de escuela sabática, Preparación para el tiempo del fin, lección número 9, leída para ustedes por Paula Pérez para el canal de YouTube de Escuela Sabática de Luis Pérez. Si esto ha sido de bendición para usted, por favor compártalo con sus amigos y familiares. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de la siguiente vez que pongamos otro video. Hasta la próxima vez, Dios les bendiga.